Buenas tardes, soy Jumo de Pasos, economista jefe de TPCG. Es un gusto para mí estarlos acompañando esta tarde. Me parece que para empezar a hablar de la deuda, y más allá que está claro que el gobierno que le gustaría cerrar un acuerdo dentro de julio, a diferencia de lo que veníamos viendo hasta acá, en el cual claramente el gobierno iba corriendo hacia adelante la fecha de límite, me parece que ahora sí hay una intención de cerrar antes a final de julio. Me parece que la clave que tenemos que discutir un poco es qué es lo que es un acuerdo exitoso, ¿no es cierto? Creo que esa es la definición clave en este momento. Me queda la sensación en este momento que el gobierno ya ha renunciado a la idea de poder activar las CACs. Me parece que hay diferencias significativas entre los bonistas y el gobierno que van más allá de la sola discusión del NPV. Cuando uno mira la discusión en términos de lo que es el valor de los bonos, independientemente de sin entrar en la discusión del exit yield o del factor de descuento, que es no trivial, hoy en día si uno asume una exit yield de 10%, el NPV está muy cerca, ¿no es cierto? O sea, en los pedidos de los bonistas más recalcitrantes estamos hablando de alrededor de 55 a 57 centavos de dólar, y en la última oferta del gobierno, que aparentemente está trascendiendo en los medios, pero que todavía no está oficialmente presentada, andaríamos en torno a 53 centavos de dólar para lo que es el early bird, o para lo que es la gente que entre primero a la oferta, ¿no es cierto? En ese contexto, me queda la sensación que el NPV es chico, la diferencia es trivial en términos de plata. Estamos hablando probablemente de menos de 5 mil millones de dólares en la vida de los bonos, desde acá hasta el año 2000, hasta más allá del año 2040, con lo cual lo que estamos hablando es de muy poca diferencia en términos de plata en sí. Lo que estamos empezando a discutir es una diferencia un poquito más profunda que eso. En este momento creo que hay dos diferencias claves. La primera es cómo se va a pagar el perfil de esa diferencia. O sea, si uno mira, el gobierno ha estado haciendo concesiones marginales en lo que es los flujos de deuda entre 2021 y 2023. Y está claro que los bonistas quieren tener más cobros de deuda en esa parte, en ese perfil. Creo que por lo que trascendió en los medios, la oferta de Guzmán 3 algo va a tener de eso, sobre todo para los que entren temprano, que cobrarían parte de los intereses adeudados sobre las securities actuales, sobre las securities viejas, o en cash o mucho antes, y eso ayudaría a modificar el perfil de pagos. Pero el grueso de las mejoras de las ofertas del gobierno ha estado en ceder más después de 2024, ¿no es cierto? Ya sea o permitiendo bonos máximos más altos, o reduciendo los periodos en los cuales hacen step up los cupones. Entonces ahí me parece que hay una primera diferencia, pero esa diferencia me parece que no es insalvable, que el gobierno está empezando a trabajar hacia ella, y que la última oferta probablemente va a tener mejoras importantes en ese término. No vamos a estar muy lejos. La segunda diferencia es legal, y esa es mucho más difícil de medirla en el NPV, porque el problema es que para calcular el NPV estamos todos asumiendo un nivel de factor de descuento. Puntualmente el mercado entero está trabajando con 10% de factor de descuento, pero en la práctica la realidad es que ese número no lo conocemos. Entonces, como no conocemos el factor de descuento, hay un tema de protecciones legales que los inversores están buscando para anclar eso. ¿Y por qué hablo de protecciones legales en el factor de descuento? Bueno, porque el factor de descuento puede reflejar básicamente en este momento dos cosas: o el escenario macro y la percepción del inversor que la economía argentina va a andar bien, y que este gobierno y los futuros gobiernos que tenga la Argentina van a poder pagar lo que se compromete a pagar en esta reestructuración; o alternativamente, que los bonos tienen una protección legal más fuerte, que hace que en caso de que el gobierno no lo pueda cobrar, el bonista esté más protegido. Eso lo vemos claramente en la diferencia entre el enganche 2016 y el enganche 2005 actual, ¿no es cierto? Hoy, si uno se para en este momento, la capacidad del gobierno argentino de pagar los discounts y los pares es exactamente la misma capacidad, o no capacidad, si quieren ponerlo de alguna forma, que tiene el gobierno de pagar todos los bonos del enganche 2016 emitidos durante la administración de Macri. Entonces, básicamente, el gobierno no puede pagar ninguna de las dos cosas. Sin embargo, persistentemente los discounts y los pares cotizan mejor cuando uno lo ve, o si quieren cotizan con una exit yield más baja, con un factor de descuento más bajo, con una prima de riesgo menor respecto a los bonos del enganche 2016. ¿Y eso por qué? Hay una serie de protecciones legales que juegan a favor del inversor en ese caso, entre otras cosas, los parámetros de cláusula de acciones colectivas, en general los umbrales mínimos que necesita el gobierno para poder
extender cualquier acuerdo que alcance con una mayoría de bonistas a la totalidad de los bonistas, independientemente que quieran alcanzar un acuerdo o no, es mayor. O sea, en los bonos de Macri, uno con 66, con 2/3, digamos, con 66 2/3 de cualquier serie de bonos puede imponer una solución sobre esos bonos, si además tiene 50% de todo el resto de los bonos. En los bonos del canje uno necesita como mínimo 85% del agregado de los bonos como para poder hacer eso. Entonces claramente se necesitan mayorías mucho más grandes. Adicionalmente hay restricciones a cómo uno puede litigar o a la capacidad que uno tiene de hacer recupero litigando en los bonos nuevos, que en los bonos viejos de 2005 eso no existía. Entonces acá surgió un problema en las últimas semanas, en el cual los bonistas empezaron a pedir que todos los bonos nuevos estén emitidos bajo legislación 2005, y eso es básicamente para beneficiarse de las protecciones legales. Entonces acá de golpe estamos empezando a ver que la discusión para los bonistas empieza a moverse digamos, en un territorio que es muy distinto al territorio que veníamos discutiendo, el cash flow del NPV, si pagamos 1% este año o 2% el año que viene. Es una discusión muy distinta que va directamente al éxito. Y la pregunta es ¿por qué entramos en esta discusión? Bueno, básicamente porque a medida que la situación de la macroeconomía de la Argentina se deteriora, en parte por el deterioro fiscal que estamos viendo este año, en parte por la fuerte aceleración de emisión monetaria para cubrir el agujero fiscal, en parte por las inconsistencias que empezamos a ver entre la política cambiaria, la política monetaria y la política fiscal, ese paquete de políticas públicas que hoy no lucen consistentes. El resultado de eso es que el mercado de golpe está empezando a pensar que la Argentina, el sendero de corrección fiscal que plantea el gobierno hacia adelante, y sobre todo la política cambiaria, probablemente sean consistentes con que la capacidad de pago de Argentina sea bastante más baja que lo que está planteando el gobierno en su escenario base, o lo que planteó en los lineamientos del ministro Guzmán hace ya casi 3 meses. Entonces, en ese contexto, la foto de lo que estamos viendo en este momento es que hay una importante cantidad de bonistas que están empezando a tener miedo que esto que firman ahora, este acuerdo que pueden firmar ahora con el gobierno, tenga que ser renegociado o tenga que ser revisitado en los próximos 2 o 3 años, porque las condiciones de la economía argentina no hayan evolucionado en línea con lo esperado, y que por lo tanto la capacidad de repago del gobierno argentino sea menor a la que se supone que tendría que ser con esta oferta. El resultado de eso obviamente es que eso aparta al gobierno y a los bonistas mucho más allá de lo que muestra el NPV. Hoy me da la sensación que el gobierno quiere resolver esto en buena medida antes de julio, en parte porque también el gobierno tiene un diagnóstico de que la situación del mercado cambiario en parte está complicada de más por las negociaciones de la deuda, o sea que resolver el problema de la deuda probablemente ayudaría a descomprimir un poco la situación del mercado cambiario, y eso es algo que claramente el gobierno quiere conseguir antes, o si quieren lo más pronto posible. Entonces me parece que ahora sí hay un deadline. Me da la sensación que no va a ser suficiente como para llegar a las mayorías de las CAPs, ¿no es cierto? Sobre todo porque me parece que hay grupos de bonistas o grupos de acreedores muy significativos que claramente están muy lejos de esta oferta todavía. Hoy la foto, lo que yo estoy esperando es que el gobierno haga algún tipo de quinta oferta con protecciones legales mejoradas, pero que no alcancen a lo que quieren los bonistas, y con NPV del orden de 53 centavos por dólar, pero que tampoco alcancen los 55 o 57 que quieren los bonistas. Y en ese contexto que veamos una oferta mejorada con un periodo de consent que conseguirá entre el 50 y el 60% de aprobación por parte de los bonistas. Es un monto significativo que probablemente el gobierno lo va a vender como un éxito, pero que no va a alcanzar para activar las CACs, con lo cual ahí la definición, déjenme separar la idea de un acuerdo antes del 24 de julio. Va a haber bonistas que van a entrar, va a haber alrededor, mi expectativa es que haya una masa crítica de bonistas que van a aceptar esta oferta, y que el gobierno va a poder hablar de que hay una mayoría de los bonistas acompañaron la oferta de Argentina. Eso no quiere decir que en última instancia esto sea exitoso, porque va a quedar un número significativo de holdouts, no se van a alcanzar las CACs, con lo cual los riesgos de litigios quedan, con un agravante que probablemente vamos a tener los inversores, o si quieren los fondos institucionales más grandes del mundo como holdouts en este caso, que eso lo hace una experiencia muy distinta de lo que pasó la última vez. Así que con eso déjenme que si quieren que relativice un poco
tanto la idea de un acuerdo como la idea de cuán exitoso es este acuerdo. No, esa es una buena pregunta, porque la realidad es que si estamos frente a un escenario en el cual, o por lo menos nuestro escenario base, es uno en el que la economía probablemente se mueva hacia un conflicto con los bonistas y una situación en la cual nos quedemos cortos de las mayorías que se necesita para poder activar las CACs y hacer drag along de todos los bonistas y no tener holdouts, la pregunta es en qué se puede invertir, ¿no es cierto? Y cuáles son las alternativas que hay en este momento. La primera impresión que nos queda a nosotros hemos estado durante los últimos 3 meses largos muy overweight, hemos favorecido los bonos dólares ley local, o sea los bonares. Creemos ahí que había una ventana de oportunidad producto de que el mercado los estaba castigando demasiado. Creo que en algún momento hubo fuertes temores de que pudiera haber una especificación, un tratamiento asimétrico. Reconozco que yo fui uno de los que pensaba que tenía que haber un tratamiento asimétrico cuando esto empezó en octubre del año pasado, porque viendo las necesidades de financiamiento que había del lado de los globales y del lado de los bonares, lucía casi que se caía de maduro, que el tratamiento igualitario no era la estrategia óptima si uno quería llegar a un acuerdo con todo el mundo. Pero bueno, no estamos llegando a un acuerdo con todo el mundo, con lo cual obviamente parte del problema es que para no quitarle tanto a los tenedores de bonares, se le está quitando de más a los tenedores de los globales y eso está generando que no estemos llegando a las CAPs, ¿no es cierto? Parte del problema es ese. Pero en el corto plazo la realidad es que el mercado ha pasado de pricear un tratamiento diferencial y más negativo hacia los bonares a pricear un tratamiento prácticamente igualitario. Si uno mira la curva, la parte delantera de la curva de bonares prácticamente ha llegado al valor de los globales en términos de paridad, con días en los que el bonar 24 está trayendo encima de la paridad de los globales. En ese contexto me parece que hoy uno puede prácticamente gratis comprar la mejor legislación o la mejor seguridad de por lo menos el índice 2016 relativo a los bonares. Creo que el único escenario en el que uno sigue teniendo sentido los bonares es que uno crea que toda la deuda global va a terminar en default y que los bonares de alguna forma se van a canjear y van a seguir performing. Ese no es mi escenario base en este momento. A mí me da la sensación que ya yo me estaría pasando de lo que son los bonares a los bonos globales. Y sobre todo la otra discusión es un poco ya mirando, por lo menos a nivel soberano, mirando un poco el time structure de la curva, o si quieren la pendiente de la curva. Hoy la curva está claramente muy plana, ninguna de las ofertas, ni la de los bonistas ni la de los globales, están plana. La oferta que a mí me queda la idea que a mí me queda cuando uno lo mira es que probablemente hay algo de jugo en la parte delantera de la curva, sobre todo en la Argentina 21 y el 22. Y bastante jugo en la parte de atrás, en la parte más larga de la curva, pero que lo que es el belly, lo que es la parte intermedia de la curva, digamos, sobre todo lo que es el 26, el 27, está muy caro en este momento. La curva está realmente muy chata, con la panza bastante cara, y yo me estaría moviendo probablemente hacia bonos en la parte un poco más larga. Me parece que eso es una cosa atractiva, sobre todo si tenemos en cuenta que las ofertas probablemente tengan early bird, con lo cual cambia un poco el sistema de cascading, o me da la sensación que probablemente veamos un cambio en el sistema de cascading. Recuerden que la idea del sistema original de cascading era darle prioridad para los bonos cortos a la gente que tenga los bonos cortos. Entonces la oferta en los bonos cortos obviamente era mucho mejor que en los bonos largos, pero si empezamos a ver un sistema early bird en el cual alguien que se presenta temprano pueda cobrar el monto de intereses adeudados de forma más rápida, o con un bono que acumule interés más rápido, que llegue más rápido, probablemente eso te genere un diferencial que te cambie la forma del menú de exit, incluso teniendo un bono largo, por el hecho de aceptar la oferta un poco antes. Me parece que ahí puede haber algo interesante. La realidad es que nosotros, más allá de eso del soberano, nosotros estamos posicionados crecientemente en créditos provinciales de buena calidad, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, y en créditos corporativos que creemos que claramente pueden protegernos un poco mejor de lo que es la incertidumbre soberana en este momento. Yo tengo la sensación cuando pienso en el soberano, que viendo la oferta y sobre todo el upside de la oferta, y sobre todo el riesgo
de que no haya un deal finalmente, o de que el deal sea un deal parcial, a valores en torno a lo que sería parte baja de los 40, digamos entre 41 y 42, yo tendería a ser vendedor de la curva soberana, y a valores en lo que es la parte baja de los 30 empezaría a ser fuertemente comprador, y en el medio obviamente viéndolo, que es un poco la foto de cómo estamos hoy. Un último punto, déjenme hacer, yo después voy a retomar este punto, pero déjenme hacer la decisión entre pesos y dólares. Yo hoy me da la sensación, crecientemente creo que hay un desequilibrio en el mercado de cambios, un desequilibrio que el gobierno está intentando reprimir con mayores controles, pero la realidad es que la política cambiaria es muy consistente con lo que estamos viendo con la política fiscal y la política monetaria, y en ese contexto a mí me da la sensación que yo veo que a estos niveles tanto de brecha como de canje, yo veo una oportunidad de dolarizarse, y me parece que claramente que el blue chip swap sigue barato. Bien, la idea de las obligaciones negociables dólar linked, o incluso la deuda provincial dólar linked, que estamos empezando a ver ahora, hoy por ejemplo salió Neuquén con un instrumento de ese estilo, me parece que va justamente al punto de lo que yo les decía recién sobre la inconsistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, ¿no es cierto? Cuando uno compra un instrumento dólar linked, no está comprando en realidad un bono del deudor al que uno le está comprando. O sea, déjenme usar el ejemplo, por ejemplo, de los que han estado saliendo, que es YPF o Pan American Energy o hoy Neuquén, por por deals que hemos estado viendo y que en algunos casos hemos recomendado. El tema acá es uno cuando compra un bono de ese estilo está mucho más que comprando un bono de YPF. En parte lo que uno compra es una apuesta dirigida a que el esquema cambiario no es sostenible. Entonces acá entran dos consideraciones importantes. La primera es, ¿en qué marco de tiempo, en qué lapso de tiempo la oferta no es sostenible? O el esquema cambiario no es sostenible, ¿no es cierto? Porque si uno compra un dólar linked a 2 meses, o a 3 meses, o incluso les diría a 6 meses, lo más probable es que el Banco Central sí pueda mantener este esquema monetario por los próximos meses. Y entonces uno lo que está comprando es un bono muy caro. Alternativamente, si uno comprara un bono dólar linked de cada 10 años, pasa exactamente lo contrario, ¿no es cierto? Probablemente uno va a ver una corrección del esquema cambiario en el medio, va a haber un cambio, vas a ver un pick-up significativo cuando pase eso, pero desde el momento ese hasta el momento que vence el bono, dentro de X años, uno de vuelta queda haciendo un carry en un instrumento que probablemente está pagando muy poco, ¿no es cierto? Porque salió caro de arranque. Entonces, la duración óptimo, si quieren el tenor óptimo de un bono dólar linked es un día después de que el Banco Central tiene que cambiar el esquema cambiario. Obviamente, como ninguno de nosotros tenemos la bola de cristal, ese timing es muy difícil de pegar. Hoy nosotros estamos recomendando instrumentos dólar linked no menores a 18 meses como lo óptimo. Yo creo que ya un año es un poquito corto para esto, creo que el tenor ideal es entre 18 meses y 24 meses, esos son un poco los instrumentos que nosotros estamos mirando respecto a dólar linked. Y ahí viene la segunda consideración de los dólar linked, que es a quién le prestamos, ¿no? Y el crédito. Porque acá claramente la ganancia de invertir en dólar linked pasa por ser una apuesta dirigida a macro, y lo peor que puede pasar es que uno precisamente consigue que esa apuesta sea efectiva y que uno efectivamente haya logrado anticipar tanto la inconsistencia del esquema macro como el timing de su cambio, y que uno pueda pegarlo efectivamente, pero que nunca pueda materializar las ganancias de esa apuesta porque el crédito al que le prestó no está en capacidad de devolverlo a fondo después de la corrección cambiaria. Entonces, me parece acá que obviamente hay que privilegiar mucho el análisis de crédito por el sobre la tasa. Yo creo que hay gente, yo estoy viendo en las últimas colocaciones mucha discusión respecto de si es dólar más 1, dólar más 2, dólar más 3, dólar más 3,5. Sinceramente, cuando uno ve lo que son las ganancias que uno va a tener en el momento, si efectivamente esta apuesta dirigida termina funcionando como uno cree,
me da la sensación que esos 100 o 200 basis por los que hay mucha discusión en este momento no son tan relevantes. Sí tendría muchísimo más énfasis, o pondría muchísimo más énfasis en ser muy selectivo con el crédito y prestarle a alguien que yo sé que incluso después de una potencial corrección cambiaria, que en el fondo es a lo que estoy apostando, ¿no es cierto? Porque yo cuando compro un Neuralink estoy apostando a esa corrección cambiaria, que después de esa corrección que todavía siga siendo un crédito robusto y que me pueda pagar. Y ahí eso acota un poco el espacio de potenciales emisores, pero en este momento nosotros estamos viendo créditos interesantes. Nosotros, de hecho, hoy el deal de Neuquén a nosotros nos gustó, la opción más larga, y yo la he estado recomendando durante el día de hoy. Bien, esa es otra buena pregunta en el espacio en pesos, sobre todo partiendo de esta posición inicial, de esta visión inicial que estamos viendo como una especie de inconsistencia entre la política fiscal y la monetaria, y qué es lo que puede llegar a pasar. Creo que todas las posiciones en pesos comparten el problema del blue chip swap y del riesgo de que tengamos un gapeo en el contado con liqui en los próximos meses. Pero uno le juega a favor el pass-through, ¿no es cierto? Y por eso yo en el espacio en pesos a mí me gustan los bonos en SAR, y sobre todo son los que están recomendando. Creo que especialmente estaría o tomando duration en los bonos en SAR, o estaría invertido en lo más largo de la curva nueva, que me parece que es donde está el mayor upside que puede llegar a venir. ¿Qué ocurre? Acá hay dos grandes drivers para el bono en SAR. El primero es la estrategia de manejo de la tasa de inflación que estamos viendo, es básicamente de represión de la tasa de inflación. O sea, nosotros estamos juntando inflación reprimida. Si uno mira la tasa de inflación subyacente de la economía y mira los procesos que estamos viendo, en los últimos meses tenemos una tasa de inflación subyacente de alrededor de 3,5% por mes, y sin embargo la tasa efectiva de inflación es de 1,5%. Ahí lo que estamos acumulando es distorsiones de precio de tarifas, distorsiones de precios transables por atraso cambiario, distorsiones de precios de bienes de primera necesidad por los congelamientos, distorsiones de precios de servicios precisamente porque se ha desplomado el gasto agregado producto de la cuarentena. Entonces lo que estamos viendo es un sinnúmero de distorsiones que probablemente van a llevar a una aceleración de la tasa de inflación. Déjenme que les dé un ejemplo muy pavo, pero que me parece que lo pinta de cuerpo entero. ¿Cuántos de nosotros estamos con el pelo incontrolable producto de que hace 3 meses que no podemos ir a una peluquería? Como el día que hablan las peluquerías, incluso si el peluquero me quiere cobrar 300% de aumento respecto de mi último corte en marzo, créanme que probablemente lo vamos a ir todos a pagar. Entonces hay algún momento en que la elasticidad precio de muchos de estos servicios que llevan 3 meses cerrados va a básicamente volverse muy distinta a la elasticidad precio habitual, y eso claramente nos va a cambiar un poco la forma de ver el proceso inflacionario para adelante. Adicionalmente tenemos un problema, estamos viendo un incremento muy fuerte del déficit fiscal, en parte por el gasto social, que tiene mucho que ver con la pandemia, pero también mucho tiene que ver con los subsidios. Cuando uno mira los últimos números fiscales, estamos viendo 2% de incremento nominal de ingresos y 96% de ingreso de incremento nominal de los gastos. Y ahí claramente los drivers son 3, porque la parte de salarios del sector público está más o menos frisada, no ha habido paritarias. Acá lo que está llevando al alza es asistencia a provincias, subsidios y gasto social. Esos son los 3 drivers que hay. Entonces, los subsidios crecientemente estamos viendo, sobre todo ahora que se tomó la decisión de no ajustar más las tarifas, el precio de las tarifas por el resto del año, crecientemente estamos volviendo a generar una bola de nieve en los subsidios, que en algún momento en los próximos meses, cuando tengamos que hacer una corrección cambiaria, que la vamos a tener que hacer por producto ya al nivel de brecha que tenemos. Si ustedes miren la historia, nunca ha pasado que una brecha del 60% lleguemos porque cae el paralelo, siempre lo que termina pasando es que sube el oficial. Entonces en algún momento de eso, y ustedes pueden argumentar que mucho del marco energético ya no está dolarizado, o sea, especificado, pero no todo. Entonces hay el grueso en la parte que sigue explicando los subsidios, que es la parte del plan gas, que es la parte de las PPAs, que es la parte del marco energético que sigue explicando el grueso de los subsidios. Eso sigue mayoritariamente dolarizado. Entonces cuando tengamos que hacer una corrección cambiaria, vamos a tener de vuelta, como vimos en 2014 y como vimos en 2016, un fenomenal incremento de los subsidios que va a deteriorar todavía más la posición fiscal relativa a lo que ya está. Entonces ahí viene otro problema, que cuando empecemos a tocar
Cuando toquemos el tipo de cambio, automáticamente vamos a tener que tocar las tarifas. No es que vamos a poder hacer uno u el otro, porque mover el tipo de cambio un poquito, pero no tocar las tarifas, implica que los números de subsidios se van a ir mucho más allá de lo manejable. Y eso es un problema, sobre todo si miramos que los números de déficit fiscal están llegando a niveles preocupantes. Nosotros hoy estimamos que con la caída del PBI que estamos viendo, probablemente el déficit fiscal va a ser en torno a 8% del PBI este año. Pero con un agravante, ¿no es cierto? Que es que cuando uno empieza a mirar los números finitos, al Banco Central probablemente le quedan por imprimir alrededor de 1.600.000 millones de pesos o 1.700.000 millones de pesos en lo que queda del año para poder financiar el agujero fiscal. Acá estoy incluyendo junio, de los cuales sabemos que va a haber alrededor de casi 400.000 millones en junio, que ya prácticamente es dato, pero digamos estoy incluyendo junio en esa cuenta. Pero si uno suma lo que le queda de adelantos transitorios y lo que le queda de utilidades al Banco Central, hay menos de 1 billón de pesos. Entonces estamos hablando que hay alrededor de 900.000, 700, 800, 900.000 millones de pesos de necesidades de financiamiento que hoy, con el límite legal que tenemos hoy, la política monetaria no puede cubrir. Y a eso se suma el problema que, independientemente que el límite legal es uno, que peor de los casos, digamos, hemos visto tantos cambios regulatorios en los últimos meses que un cambio más al artículo 20 que le hace una mancha más al tigre, ¿no es cierto? Pero después viene un límite que es mucho más difícil de mover, porque uno puede mover el límite legal con un decreto, pero el límite económico de emisión monetaria, que viene dado por el señoreaje, que viene dado por la demanda de dinero, ese un decreto no lo puede cambiar. Ese solamente cambia si la gente acepta tener más pesos. En el corto plazo, la gente aceptó tener más pesos, producto de demanda precautoria. Yo siempre lo explico de la siguiente forma. Hay mucha gente hoy que no sabe cuándo le va a llegar su próximo cheque. Hay muchísima gente hoy que no sabe si a fin de mes le van a pagar el sueldo o no. Entonces, esa gente cuando encuentra algo de plata, intenta ahorrar. Todo lo que intenta juntar plata, lo intenta juntar. O sea, la gente está atesorando plata, está atesorando pesos por el simple hecho que no sabe cuándo va a cobrar la próxima vez. Y que no sabe cuánto tiempo va a poder pasar de gastos sin cobrar probablemente. Entonces eso ha impulsado la demanda de dinero. Nosotros, si uno mira los números en términos de emisión, el Banco Central lleva emitidos entre lo que aumentó el multiplicador y lo que aumentó el dinero primario, lleva emitidos casi 4 puntos del PBI en lo que va este año. Y probablemente tengamos la mitad de eso que esté explicado por esta demanda precautoria producto de la cuarentena y la otra mitad que está explicado por los controles de capitales que ha puesto el Banco Central, que los ha ido reforzando, ¿no es cierto? Eso te alcanzó para anclar la demanda de dinero hasta acá y que no tengas un desborde ni de precios. Cuando uno lo junta, obviamente la represión monetaria y financiera la junta con la represión de precios en los controles, ni un aumento en la brecha cuando uno junta este aumento de la demanda de dinero con los controles de capital, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento parece que la situación de pesos está relativamente equilibrada. Mi sensación es que este equilibrio, cuando uno mira el segundo semestre, va a ser muy difícil. En parte porque en algún momento la cuarentena va a empezar a diluirse y a medida que se empieza a diluir, me parece que queda claro que uno de los problemas que vamos a empezar a tener es que esta demanda precautoria por dinero se va a empezar a diluir también y obviamente ahí vamos a empezar a ver a la gente un poco más activa manejando el exceso de pesos que tiene. Y por otra parte, porque obviamente vamos a empezar a ver algunos ajustes de precios. Entonces, en esa combinación me da la sensación que este equilibrio que estamos viendo en el mercado de pesos va a ser difícil de sostener en el segundo semestre, más cuando uno ve el nivel de emisión que viene por delante todavía, ¿no es cierto? Y de exceso de pesos que tiene. Entonces acá me queda la sensación que el gobierno lo que está intentando hacer es reciclar el exceso de peso. Lo estamos viendo en la medida de esta semana de instrumentar finalmente el uso de ONs para pasos activos y una serie de otras medidas. Me parece que el gobierno lo que está intentando es primero intentó reciclar ese exceso de pesos para que financie el instrumento de tesorería y ahora lo está intentando reciclar para que financie el sector privado, para que financie ONs o para que dé mayor crédito bancario y ahí me parece que la situación en eso es que probablemente lo que vamos a ver van a ser retornos sumamente bajos producto de ese exceso de pesos en lo que es el grueso del espacio en pesos, donde creo que vamos a poder compensar un poco más defensivamente es en la parte de SER, porque lo que vamos a ver es un pick-up en la inflación, sobre todo cuando uno mire esa inflación que tenemos reprimida hacia adelante, que probablemente nos termine compensando. Así que hoy en el espacio de pesos yo, si bien soy un poco escéptico y por lo que es mi escenario base, yo tiendo a
a preferir las posiciones dolarizadas hoy por sobre las posiciones en pesos. Creo que los bonos en SER son lo más atractivo que tiene para ofrecer el espacio y la curva en moneda local en este momento. Bueno, creo que eso es todo. Gracias a todos por acompañarnos hoy, que tengan un muy buen fin de semana.